Finalmente hubo sentencia para Walter Bento, el hombre que durante 20 años fue uno de los más poderosos en la justicia de Mendoza. Hoy finalmente fue confirmado como alguien que cobró coimas, prestó regalos de alguna manera, favores a narcotraficantes y a contrabandistas a través de su posición en la justicia y lavó parte de ese dinero junto con su familia. Antes de leer el veredicto de culpabilidad, durante 1 hora y media, la presidenta del Tribunal Oral Federal, Gretel Diamante, analizó resumidamente las evidencias que tuvieron entre sus manos. Después aclaró que solo algunas conclusiones y los detalles más extendidos se van a conocer por escrito con la sentencia de este megajuicio. Se esperaba la sentencia para 24 personas. De esas 24 fueron 16 los finalmente condenados, pero claro, hay que decir que entre esos 16 estaba gran parte de lo que se conoce como el clan Bento. Fueron también condenados su mujer, Marta Isabel Boiza, y uno de sus hijos, Nahuel Bento. Bueno, uno de los párrafos que dijo la magistrada decía: los acusados sostuvieron un entramado familiar destinado a incorporar activos provenientes de actividades ilícitas. Walter Bento coordinó y supervisó las maniobras, dijo en una de sus partes. Y otra parte que hacía referencia justamente la magistrada: Walter Bento era el jefe de una asociación ilícita que desde 2007 funcionó con carácter permanente para obtener beneficios económicos y legales a través de favores judiciales. Muy bien, de esta manera entonces Bento escuchaba la sentencia. En minutos te vamos a contar por qué todavía no dio a conocer la justicia cuántos años va a purgar de cárcel, y va a seguir purgando porque ya está en la celda de la cárcel de Cacheuta en la que va a permanecer. Uno de los abogados que justamente prestó la palabra dijo lo siguiente. Durante la instrucción fue una instrucción absolutamente amañada, arbitraria, manipulada por el fiscal Vega, con infinitas irregularidades que fueron ya denunciadas durante todo el juicio y en los alegatos fundamentalmente, y después un juicio oral y público que la verdad que fue muy extenso, muy cansador, pero en el cual pudimos ejercer toda nuestra panoplia de defensas para poder así solicitar la absolución de nuestro defendido. Más allá de eso, el veredicto, como bien dijo recién el defensor del doctor Bento, en el sentido que sea, la parte que se sienta que no está satisfecha va a recurrir, y esto es la primera etapa. Si fuese una miniserie, esta es la primera temporada, va a ser un juicio largo. Yo creo que va a terminar en la Corte Interamericana este juicio por las vicisitudes que se han vivido, la trascendencia que tiene y sobre todo el cúmulo de irregularidades que se han advertido. A ver, y Walter Bento, dentro de las posibilidades que habían, que eran tan amplias que incluso se pueden traducir entre 5 y, atención, hasta 50 años de prisión, es lo que va a decidir esta semana el tribunal, es porque había diferentes figuras por las cuales se lo acusa a Walter Bento, y también algunas de ellas extensibles al resto de los acusados, incluso al resto de su propia familia, uno de sus hijos y su esposa. Hablamos de que a Walter Bento lo acusaron y lo condenaron por todas las razones, o casi todas las razones, pero sobre todo las más graves. En principio, de ser un organizador y encabezar, liderar una asociación ilícita. La más grave de todas, la que les puede implicar mayor cantidad de penas, y además, una de las más, según los entendidos, de las más difíciles de comprobar. Que hay que llegar a esa instancia. El tribunal de las 3 juezas entendió que eso está sobradamente justificado, está probado, y de hecho toda la introducción de la lectura del fallo tuvo que ver con el funcionamiento de esa organización, de esa presunta organización, que hoy ha sido parte de la condena del veredicto, es haber armado una organización que tuvo a abogados, a un ex policía, a un ex militar, a personas comunes, a informantes policiales, que tenían vínculo con acusados de contrabando, de narcotráfico, los vinculaban con el juez, y era el juez el que intercambiaba beneficios procesales o de prisión a cambio del dinero que terminó siendo
Su enriquecimiento ilícito, aquí aparece otra de las figuras de la que se lo imputaba y lo terminan condenando, y ese enriquecimiento hecho a través de lavado de activos, o sea, diferentes maniobras y estrategias en los que fue clave su familia, según las juezas, para dar apariencia de legalidad a ese enriquecimiento. Dinero, propiedades, inmuebles, dominios que fueron durante toda la extensión de esta causa descriptos dentro de lo que fueron las diferentes partes en las que fueron acusados unos u otros. El juez acaudaló gran parte de esas acusaciones, pero fundamentalmente eso, montar una asociación ilícita y liderarla, luego enriquecerse ilícitamente él y parte de su familia, y además lavar esos activos y darle apariencia de legalidad e ir interpretando el momento del estatus legal del país para ir adecuando esa legalidad de las diferentes propiedades y valores para encuadrarla y disimularla. Eso fue lo que interpretó el juzgado y por lo tanto a partir de ahora deberá decir si esas figuras legales se traducen en más o menos años. Y eso es lo que empezará a correr mañana y pasado, y probablemente entre jueves y viernes se conoce qué pena le darán, cuántos años de cárcel al juez Walter Bento en esta primera instancia, porque ya decían los abogados, van a apelar a instancias superiores a la Corte e incluso tribunales internacionales.